Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Blue Skies, es lo más reciente de Lana del Rey. Lana del Rey, que está haciendo música nueva para la película, bueno, para la serie de televisión, creo que es de HBO, en donde es la historia de Coco Chanel y Christian Dior. Ya habíamos presentado algo de 1975 y en este caso lo estamos presentando en el caso de Lana del Rey. Bienvenidos ustedes y todos nosotros a Real, este programa que se transmite a través de Radio Real, la estación del Gato Bonifacio. Radio-real.com es la página de internet para los que quieran entrar y saludar. Leo todos los mensajes y trato de contestar a aquellos que pues me dicen y mandan su correo electrónico. Yo ahí les contesto cuando tienen alguna duda. Yo lo hago, pueden hacerlo en este preciso instante y confirmar que es así, radio-real.com. Si acaso no quieren hacerlo a través de la página de internet, lo cual es muy entendible, pueden hacerlo a través de Radio Garden y pueden hacerlo a través de Claro Música. En ambos sitios se escucha extraordinariamente bien, en Radio Garden y en Claro Música. Si lo quieren hacer a través de Alexa, miren, hagamos la prueba, nomás para que vean ustedes cómo es. Ustedes llegan, le aprietan a su Alexa y le dicen, Alexa, a ver, ahí va, Alexa, pon... Permítanme, es que lo voy a hacer en la aplicación. Pon Radio Real. Ay, no quiso. Getting radio. Oye, Alexa, pon Radio Real. Sorry, I don't know that. Ah, qué barbaridad. Bueno, ven, por estar haciendo las cosas. Pero le dicen, pon Radio Real, y lo que termina por hacer es escucharse Radio Real en su... pues en donde lo tengan que poner. Sí, le dicen, Alexa, pon Radio Real, y se pone. I'm not sure. Es que está en inglés la aplicación, pero prometo que si lo hacen en español funciona. Y por supuesto, nos pueden ver a través de Geo Oliveros en Instagram, en donde hoy hay un montón de cosas que mostrarles a ustedes en esta mañana. ¿Le damos? Le damos. Ayer se llenó el Zócalo en la Ciudad de México. Bueno, ¿cuánta gente fue? Es un poco complicado el hacer un conteo, seamos muy honestos. Algunos sí llegaron en camiones rentados, ahí hacia las calles cercanas al Zócalo. ¿Me entiendes? En fin, pero de que llegaron. O sea, la realidad es que, para ser muy claros, pues no había mucha gente que le diera mucha vida a las marchas que hubo el día de ayer, porque no solo fue en la Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación del Gobierno de la Ciudad de México, que siempre ve las cosas más chiquitas de lo que son cuando son cuestiones que no sean de gobierno, dijo que eran 90,000 personas. 90,000 personas que pues tendrán que decir algo parecido ahora que esté Claudia Sheinbaum, porque el Zócalo estaba lleno. ¿Cuál era la razón de la marcha del día de ayer, de la concentración, de la manifestación? Fundamentalmente un grupo de mexicanos que no estaba de acuerdo y que no está de acuerdo con las reformas que está pidiendo el presidente López Obrador. Estas reformas en donde se quiere quitar plurinominales, se quiere que los jueces sean votados en lugar de ser seleccionados a partir de sus capacidades, excepción, por supuesto, de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Se quieren cambios que terminarían por afectar la vida democrática del país.
Solo se los voy a poner así, porque creo que no hemos hecho un poco de historia. Cuando se creó la Constitución y se hicieron algunas modificaciones en cuanto al poder legislativo, luego entramos al judicial. En México había 64 senadores y 300 diputados. Todos, absolutamente todos del PRI. Todos. Solo hubo un legislador de oposición, en este caso de Nayarit, y del Partido Popular Socialista, que era satélite del PRI, por una componenda que hicieron. Esto entre los años 20 y hasta 1982. Imaginen ustedes esa cantidad enorme de tiempo en donde no hubo legisladores de oposición, en donde no hubo voces discordantes al presidente de la República. Las había en la calle y claro que había partidos políticos, pero no podían llegar a las cámaras. Entonces, en el sexenio de José López Portillo, Jesús Reyes Heroles padre, no el que acaba de morir, hizo una reforma política en donde decía, esto ya no puede más. No podemos decirnos que somos una democracia cuando las leyes electorales y las reglas hacen casi imposible que llegue cualquier miembro de la oposición. Y se creó la figura de los diputados entonces plurinominales. 200 diputados plurinominales que trataran de dar el juego político. Y así llegaron las voces opositoras a la Cámara de Diputados. Con Carlos Salinas llegaron los plurinominales al Senado, bajo la misma esquema, el mismo método. Tenemos que entender que si dejamos solo a los de representación por voto, debido a los planes de gobierno, debido a la imperancia y la predominancia que tenía el PRI en todo el país, era prácticamente imposible que llegaran. El partido único iba a arrasar siempre a los demás partidos opositores. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Morena quiere quitar a los plurinominales, ¿cierto? En un juego democrático normal no debieran de existir. ¿Por qué? Porque entonces los partidos políticos tendrían las mismas posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores a partir de sus propuestas. Pero México no es una democracia madura. Es un país, lo estamos viendo hoy en día, en donde vale más cuánto dinero se le da en mano a los ciudadanos que si se le da seguridad, salud, educación. Es así de sencillo. Los gobiernos, de manera muy tramposa, los priistas, los panistas y también los gobiernos de Morena, bueno, no digamos los de Movimiento Ciudadano, como en Nuevo León y en Jalisco, han convertido los programas sociales en una forma de capturar votantes, no de ayudar a la población. Si fuera de otra manera, no irían por las distintas campañas hinchándose el pecho diciendo que están ahí dando dinero gracias a ellos. Lo cual, claro que sucede. Ustedes y nosotros lo sabemos. Van de puerta en puerta recordándole a los ciudadanos ese dinero que tienes por madre soltera o por joven que no tiene trabajo o por anciano. Tiene mucho que ver Andrés Manuel López Obrador. Y puede que tenga razón, pero no se va cacareando de la forma en que lo hacen. Si gana la oposición, te quitan los programas sociales. Le van diciendo a la gente, lo cual es una mentira. Y es una mentira porque está en la Constitución. ¿Se tendrían que revisar? Claro, no va a haber dinero en el mediano plazo para pagar esos programas sociales. Pero hoy, en la Constitución están puestos. Entonces, lo que no le dicen a la gente es que al cambiar el juego democrático, se vuelve mucho más difícil la rendición de cuentas de estos que hoy están en el poder. Mucho más difícil quitar a un gobernante que está coludido o mínimo es ineficaz en la lucha contra el crimen organizado. Quitar un gobernante que ha demostrado indolencia ante el manejo de una pandemia por parte de la gente que está con él. Un gobernante que no hace cuentas de cómo es posible que lleguen una cantidad enorme de remesas y no den los números. Pero si cambias el juego, cambias las reglas y quitas los diputados plurinominales, es mucho más difícil.
La reforma electoral dice también quitar dinero a los partidos políticos, lo cual está muy bien. Solo que tendrías que quitárselos a todos. Y tendrías que poner leyes más estrictas a la manera en la cual el dinero de gobierno pasa a las elecciones, cosa que hoy lo estamos viendo de manera muy clara. ¿O qué pasa con los espectaculares o las bardas que durante meses hemos visto de candidatos afines al poder? Y no es así. Y por último, la nueva ley electoral desea poner un techo mucho más bajo a los referéndums, la posibilidad de llamar a juicio político al presidente. Con lo cual, el presidente que entre, ya sea Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maynés o Claudia Sheinbaum, estaría a expensas de un movimiento político. Ayer el único orador en la Ciudad de México, porque hubo manifestaciones en todo el país muy parecidas, fue Lorenzo Córdoba. Finalmente, está en riesgo también la Constitución, es decir, la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos, sin excepciones, parte de la nación mexicana. Desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos, como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros, como si en México solo tuvieran cabida unos y los otros salieran sobrando. Esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, no solo es falsa y artificial, sino que es profundamente autoritaria. La sociedad mexicana no puede dividirse en blanco y negro. Existen muchos matices y diferencias, múltiples formas de actuar y de ser que solo una visión autoritaria puede negar. La nuestra es una sociedad plural y diversa. Esta misma plaza hoy refleja esa diversidad política e ideológica. Pero a pesar de esas diferencias, que son legítimas y que debemos proteger, todas y todos somos parte de la nación mexicana. Todos cabemos en esa idea común y que está protegida por la Constitución. México no solo es el país de unos cuantos, es el país de todas y todos, mayorías y minorías con los mismos derechos. Es muy mal orador Lorenzo Córdoba, pero lo que decía tiene una gran verdad. A ver, el presidente ha dicho una y otra vez, y lo volvió a decir esta mañana, que el pueblo no está representado en estas marchas, y ese es su error. ¿Cierto? Hay una carga política en una parte de los manifestantes que iban no para apoyar la democracia, sino para manifestarse de forma muy constante en contra del presidente y de Claudia Sheinbaum, y de eso hablaremos en un momento. Pero es mucho más cierto que aquí estamos viendo a un sector de la población mexicana que no está de acuerdo con las reformas que está planteando el presidente, que sobre todo no está de acuerdo con que las reformas las esté planteando él y no quien tendría que hacerlo, que es Claudia Sheinbaum, en donde pareciera que Sheinbaum va a ser la ejecutora de los deseos del presidente y no quien presente sus ideas. No está de acuerdo este sector poblacional en estos sesgos antidemocráticos de las reformas, que pareciera más bien defender a la Cuarta Transformación que a la sociedad en general. Y esa es la clave. La clave fundamental de esto es, estos cientos de miles de personas que salieron a las calles en el país, ¿van a ir específicamente a votar en contra de López Obrador? ¿O votarían a favor de Morena si hubiera otro tipo de matices dentro de la manera en la cual están gobernando? Y la clave está en la polarización. El presidente ha polarizado tanto la situación que está movilizando
a los que antes no se movilizaban. Las calles anteriormente estaban llenos de campesinos y de obreros que se movilizaban por las injusticias del gobierno. Hoy están llenos de campesinos y obreros que están en contra de la inseguridad y también de ciudadanos de clase media que están en contra de las medidas del gobierno. Hay un sector, claro, que no es movilizado en ese tipo de marchas, pero lo son en otras a favor del gobierno a partir de, repito, los programas sociales están en riesgo. Cualquiera saldría a la calle si dicen que de nueva cuenta los pobres, muy utilizados por cualquier partido político, van a ser de nueva cuenta sobajados. Pero aquí pareciera que un sector de la población se hartó desde hace algún tiempo de la polarización del gobierno, en donde si no estás conmigo, estás contra mí. Y solitos los están llevando a un escenario que no creían podía ser una mayoría silenciosa que puede votar en contra de los designios del gobierno. Aquí un poco más del discurso de Lorenzo Córdoba. Quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Así, tal cual. Se ha intentado desde hace mucho tiempo tener muy claro que el camino democrático tiene que ser parejo para todos. Y no, pareciera que el camino democrático está siendo diáfano entre unos y otros. O eso es lo que se quiere. Regresar a reglas que funcionaban para un partido único. Lo que criticaba a la gente de izquierda en los 50, en los 60, en los 70, en los 80. Regresar a eso. Y yo sé que hay un sector de la población que no le interesa o que no se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo de las calles de la Colonia Condesa en la Ciudad de México que decían presos políticos libertad. Gente que pensaba distinto al gobierno y que eran apresados. Que lo fueron en los 50, que lo fueron en los 60, que lo fueron en los 70, aún en los 80. Que las libertades políticas en México, entre ellas la libertad de expresión, estaban sometidas. Hoy hay una libertad de expresión en el país muy atacada y cuestionada desde el poder. Aunque digan que es el gobierno más libre de la historia, eso es una mentira. Las presiones gubernamentales y la incrustación de bots de granjas pagadas desde el gobierno es muy evidente. Pero yo tengo la libertad de ponerme frente a una cámara o frente a un micrófono y decir este tipo de cuestionamientos, cosa que no había en el pasado, pero eso no quiere decir que no pueda regresar. Esos son los riesgos que hoy las leyes actuales permiten someter al poder político, al poder presidencial. Pero si se cambian, no hay esas ataduras. Y eso es lo que tendríamos que entenderlo todos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. No se vale. Y sí,
Por supuesto que hubo voces contrarias al presidente López Obrador. Vuelvo a decirlo, la polarización lleva a esto. Y la polarización termina por tener expresiones que van en contra de quien trata de cambiar las leyes, aunque las expresiones no sean necesariamente tan agradables. ¡Narcopresidente! 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 Narcopresidente se escuchó una y otra vez dentro de las manifestaciones. ¿Qué faltó dentro de la manifestación? Curiosamente, la bandera nacional. Cada vez que hay una manifestación de opositores al gobierno, la bandera no se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México. La quitan. Como si fuera de esta forma la manera en la cual hubiera un desdén por parte del gobierno de la ciudad hacia los ciudadanos, o tratando de hacer esta diferenciación entre quienes son pueblo y quienes no. Ni la Constitución, ni por cierto la bandera, son propiedad de nadie en particular o de una parte de la sociedad. Son algo que nos pertenece a todas y todos. La Constitución es el reflejo de los intereses y de la voluntad del conjunto, no solo de una parte de la nación. Así que, o en la Constitución cabemos todas y todos, o se acabó la democracia. Por eso es tan grave que se pretenda apresurar un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional, sino la imposición de una visión de parte profundamente autoritaria. Pues ahí está que busca, Lorenzo Córdoba, sobre todas las cosas, asusando a la gente a que se manifieste y que esté en contra, por supuesto, de este tipo de reformas. Y obviamente se crean todo tipo de expresiones folclóricas o reacciones, algunas a favor u otras en contra. Una de las más puestas durante redes sociales el día de ayer es esta de una señora que está entrando a uno de los templos que se encuentran en la calle de Madero en la Ciudad de México. ¡Marchen, culeros! Le va a dar un infarto. Marchen, culeros, dice la señora. Ahora, ¿no creen ustedes que las manifestaciones de este tipo de reacciones violentas eran nada más de seguidores del presidente o de la Cuarta Transformación? También las había del otro lado, aquí en Guadalajara, por ejemplo. ¡López Obrador! ¡Viva López Obrador! Estas son las marchas civilizadas, no como las de Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! ¿Te manifiestas? ¿Con esa violencia te manifiestas? ¡Es sin violencia! ¡Tú me quieres golpear! ¡Ignorante! ¡Eres tú! Pues ahí tienen ustedes. De los dos lados hay este tipo de expresiones muy extremas, por decirlo de alguna manera, pero no son los únicos. ¿Cómo reaccionó el presidente esta mañana a las marchas? A ver, antes de ir con el presidente, porque luego se crea esta historia de que solo fue en la Ciudad de México, y no, fue algo que sucedió en todo el país.
tienen ustedes. Todo el país marchó. Bueno, ciudadanos en todo el país marcharon, para que sea mucho más claro, ¿no? Y los oradores no necesariamente fueron, que quede muy claro, políticos. Ahí, por ejemplo, en el caso de la Marcha de León, estuvo un joven llamado Pablo Marín, que ya hemos platicado con él en anteriores ocasiones. Contrapesos en el gobierno, contrapesos en la Suprema Corte de Justicia y en los diferentes organismos autónomos de nuestro país. Y las personas que estamos aquí creemos que podemos... Ahí tienen ustedes. En todas partes del país hubo marchas. Y en todas partes del país, a propósito de esto, también hubo estas manifestaciones que se dieron de forma muy constante, muy constante en la Ciudad de México sobre el presidente López Obrador. Como que no le gusta al presidente que le diga narco. De eso hablaremos en un momento más. Pero desde ayer en la tarde el presidente tuvo expresiones sobre la marcha que repitió en la conferencia de prensa de esta mañana, que sigue allá en Puebla. Son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. Cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría. A ver, tiene razón. No está diciendo una mentira. Había en este país un gobierno de una minoría de oligarcas. Y esos oligarcas fueron desechados porque se suponía que había una mejor alternativa, que era la que él propuso en el 2018, en donde cumplió algunas cosas, pero la gran mayoría no. Una parte importantísima de las propuestas que hizo en 2018 no las cumplió, y de hecho, al contrario. Si fuéramos viendo cada una de las propuestas que hizo el presidente López Obrador en 2018, no estos 100 compromisos que en realidad tampoco los cumplió, pero vamos a dejarlos a un lado. La no militarización del país, el trabajar con todos al mismo tiempo, el buscar conciliar, que se llevara a cabo una economía que fuera buena para todos, un sistema de salud reformado, un sistema educativo que le diera cabida a todo, nada de eso cumplió. Al contrario, ha ido polarizando cada vez más lo que sucede a su alrededor, y eso crea una respuesta contraria de un sector que se siente sumamente afectado, no en sus privilegios, que quede muy claro. Las clases medias sí están afectados, pero no en sus privilegios, sino en lo que no son privilegios.
Ir al mercado cada día es más difícil. Ir en un transporte público es cada día más difícil. Conseguir los insumos necesarios cada día es más difícil. Emprender en este país cada día es más difícil. Tener un sistema de salud que sea adecuado cada día es más difícil. El enseñar a los hijos cada día es más difícil. Y todo se reemplaza con propaganda. Grandes acciones de propaganda. Pero a veces la propaganda ya no funciona. A veces la propaganda termina por ser muy contraria. Y la enorme soberbia que tiene este gobierno, que lo tiene siempre muy enojado, junto con sus propagandistas, es lo que está creando esta reacción que vimos en las calles. ¿Logrará esta reacción quitar a Morena del poder? Lo veo muy difícil. Y lo veo muy difícil porque tendría que haber una movilización enorme de gente que salga a votar en junio próximo. Yo no la veo. Y lo que sí veo es una movilización enorme de gente que salga a votar a favor de Morena. Muchos de ellos a partir de las viejas prácticas de movilización territorial que existen en el país. Lo veo venir. Ahora, sí es de llamar poderosamente la atención esta cantidad enorme de gente, fundamentalmente de la clase media, muy insultada a propósito de esto por ciertos propagandistas como Alfonso Gutiérrez y Hernán Gómez, en donde descalifican la forma en la cual salieron a marchar por el privilegio en el cual viven, sin darse cuenta que en una de esas, desde el privilegio, hay una mujer que le responde a Hernán: tenemos mayor educación. Y no lo dice a partir del desprecio hacia las clases no tan privilegiadas, sino una realidad. Los gobiernos han quitado las posibilidades de una verdadera educación y un entendimiento de este tipo de reformas de una parte considerable de la sociedad. Alguien lo decía hace rato en los comentarios de Instagram de esta mañana. Salieron en contra porque no entienden las reformas. No, yo creo que efectivamente la gente sí entiende las reformas y ve los riesgos que hay. Y sabe que hoy en día puedes darle a una persona una cantidad X de dinero, ustedes decidan cuál, pero eso no convierte a esa persona en esclavo del partido o del gobierno que está en el poder, o no debiera de serlo. Así fue con el PRI durante años y no tendría que ser de nueva cuenta. Miren, déjenme, si quieren, si me lo permiten, ponerles un audio de una persona que estuvo en la marcha que dice una realidad. Que reaccione, no con una tortilla que nos avientan como a los perros de 73 pesos diarios, vamos a empinarnos o arrastrarnos, no a la dictadura. 73 pesos diarios es el cálculo a partir de las becas del bienestar. Claro que anteriormente no se tenían esos 73 pesos diarios y hay que entenderlo. Pero cuando lo descomponemos, entendemos que no hay algo ahí que tendríamos que comprender, que estas ayudas que da el gobierno tapan los enormes huecos que tiene y que podría corregir. Creo que eso es lo más importante que tiene que quedar en clave de esto. El gran error del gobierno de López Obrador es la soberbia por el cual no ha querido corregir nada, pese a tener el poder y el presupuesto para lograrlo. No ha querido corregir los hierros, lo que quiere es corregir las posibilidades de que llegue otro gobierno a corregir dichos hierros. Ese es el problema. Pero el presidente no lo entiende. Lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Por eso están enojados y las campañas llamándome narcopresidente, como tengo autoridad moral, pues estoy protegido
porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Y por eso no pueden. Y vaya que destinan muchísimo dinero a la compra de bots, ponen en las redes presidente narco, AMLO, o AMLO presidente narcotraficante, y aparece en las redes que ven ese mensaje 200 millones de personas o más. La verdad es que son robots, compran en redes sociales estas llamadas granjas de bots. No son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Son robots con publicistas. La otra lanzada va en el sentido de que soy un dictador. Fíjense, es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. No, no es que sean la dictadura, pero sí son los autoritarios. Las leyes lo dicen muy claramente y el landscape lo refuerza. Les voy a dar un ejemplo. De nueva cuenta, el presidente se queja de que se dice en redes sociales narcopresidente. Bueno, ayer lo dijeron en las calles y no fueron bots cibernéticos o digitales. No fueron terminators creados para estar en una plaza pública para gritar narcopresidente. No fue así. Pero la Fiscalía General de la República el día de ayer sacó un comunicado que dice: se ha abierto de inmediato un desglose en los diversos expedientes. Espérense, porque esto se oye mejor si le ponemos esto. Se ha abierto de inmediato un desglose en los diversos expedientes penales que se siguen a la organización criminal Los Ardillos para la localización de Celso O, supuesto líder de esta organización, para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico. En pocas palabras, no lo buscan por ser narcotraficante, no lo buscan por la violencia en Chilpancingo, lo buscan porque habló mal del presidente López Obrador. Así como lo están escuchando. Como si Celso, el líder de Los Ardillos, que a propósito, me quedé pensando en algo, porque todos dicen, miren qué joven se ve. ¿A poco ven a través de la máscara que traía? Traía un pasamontañas. ¿Cómo sabían si tenía 10 o 45 o 60 años de edad? ¿Por la voz? Yo podría, hoy porque ustedes me ven a través de esta cámara, pero yo podría salir y muy probablemente ustedes no sabrían mi edad. Es más, ahora que está muy de moda el famoso time lapse de Javier Alatorre por los 30 años de Hechos, que es el próximo, el 21 de febrero, ¿ven? Yo ya hasta no sé ni cuándo. Si ustedes lo ven, si ven el famoso time lapse de Alatorre, que está en todos lados, que estoy poniendo ahorita, pues ¿cuántos años tiene? ¿No? Así tal cual. Solo para que estos que dicen, es que ¿cómo entrevistaron a alguien tan joven? Pues es algo muy similar. Solo para que se den cuenta ustedes de la forma en la cual todo es muy relativo. Pero ya saben, no les interesa buscar al narco por narco. Les interesa buscar al narco porque habló mal de
el presidente López Obrador, que el presidente, pues claro que sigue haciendo campaña. Entre las cosas que, a ver, ¿cuáles eran los puntos de la marcha por la democracia? Vale la pena recuperarlos, ¿no? Uno, que el presidente deje votar en paz, que no se mete en la elección. Se sigue metiendo en la elección, ahorita lo vamos a ver. Dos, que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista. Pues ahí siguen. Tres, que se diga en todos los medios, los programas sociales son un derecho que están en la Constitución. No dependen del presidente ni de su partido. Pues vale la pena recordarlo, ¿no? Cuatro, que el INE, el Tribunal Electoral y las autoridades electorales hagan su trabajo con autonomía e independencia. Cinco, que se blinde la elección del dinero y la amenaza del crimen organizado, no más campañas financiadas por el narco. Hasta aquí yo no veo por lo cual estuviera en desacuerdo nadie. 6, que las cadenas de televisión, medios públicos, diarios y cadenas de radio cubran parejo todas las campañas de todos los partidos. Pues miren, la verdad es que es mucho más fácil cubrir a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum, por la sencilla razón que Claudia no da una sola entrevista. Una entrevista no da Claudia Sheinbaum. Nomás para que lo vayamos entendiendo. 7, que se respete el derecho al voto informado y razonado. Alto a las encuestas falsas. Las campañas importan, las propuestas importan. Y es cierto, hoy han escuchado ustedes una propuesta, de alguno de los candidatos, bueno, de Claudia, que va a seguir todo igual. 8, que todas las mexicanas y mexicanos nos comprometamos con la promoción, observación y defensa del voto libre. Logremos que al menos 7 de cada 10 ciudadanos voten el 2 de julio. Y esto es lo que les calienta. ¿Por qué? Porque como les decía hace rato, si realmente sale a votar arriba del 50% del padrón, pierde Morena. Así. Solo recuerden lo que les estoy diciendo. No va a salir. 9, que se difunda la importancia del voto por diputados y senadores. La elección del Congreso de la Unión es tan importante como la presidencial, y eso les duele. Porque si efectivamente se da este voto por senadores y diputados, no se pueden hacer los cambios constitucionales que está pidiendo el presidente. Y 10, que todas las mexicanas y todos los mexicanos entiendan. Este 2 de julio tenemos que votar para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Que ahí sí tiene un sesgo esto que estamos escuchando, que es el sesgo de voten pero no voten por Morena, porque si no se quitan estas o se hacen estos cambios constitucionales. El presidente, claro que se está metiendo en la elección aunque diga que no. Optimista, muy contento, porque estoy cerrando un ciclo, ya voy a terminar, voy a entregar el mandato y estoy absolutamente seguro, claro, hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el creador, pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama Justicia. La verdad es que está pensando en una mujer que se llama Claudia Sheinbaum. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Y a propósito, el día de ayer estuvo Claudia Sheinbaum en el INE. ¿Qué hacía Claudia Sheinbaum en el INE? Pues estaba, obviamente, presentando todos los papeles para registrarse como candidata de la mega alianza del PT, del Verde, de Morena y de más chiquitos de Hagamos y de Futuro. Y ahí estuvo Claudia. Celebrar con alegría el registro histórico de que por primera vez en la historia, después de 200 años de la República, una mujer transformadora llegará a la presidencia de la República. Esto es un símbolo de que estamos dejando atrás el México machista, pero sé lo que represento para millones de mujeres en México y en el mundo, y por ello seguiremos avanzando
en la igualdad plena de las niñas, las jóvenes, las adultas y las adultas mayores. Una mujer en los Altos de Chiapas me dijo: eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas. Eso me llena de responsabilidad y de un enorme orgullo. Sé que no llegaré sola, que soy parte de un movimiento con un legado trascendente. Venimos de lejos y somos herederos de los héroes y las heroínas que nos dieron patria y de todos aquellos que luchando por un México más justo se quedaron en el camino. Hoy extendemos nuestra mano y convocamos a todos los sectores, clases sociales, profesionistas, religiones, libres pensadores, empresarios, trabajadores, trabajadoras del hogar, a todas y todos los mexicanos de buena voluntad a emprender este camino juntos y juntas. Ahí tienen a Claudia Sheinbaum muy puesta. Ahora, ¿qué no puede faltar a Claudia Sheinbaum cuando da estas cosas? Recordar a su mentor. Hace 6 años, en este mismo lugar, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador nos convocó a dar inicio a una nueva etapa en la historia de México, a regenerar su vida pública, a establecer un gobierno del pueblo en el que el interés general estuviera por encima de las ambiciones personales o de grupos de interés. Hoy podemos decir que estamos orgullosos y orgullosas de usted, querido presidente Andrés Manuel. Ya, es suficiente. Ya sabemos que siempre va a estar muy orgullosa del presidente López Obrador. No hay duda de eso. Ahora, no perdió oportunidad Claudia Sheinbaum de hablar sobre la megamarcha y no crean ustedes que habló tan bonito. Al contrario, creo que sí fue, pues, ¿cómo se los pondré? Entre dura y... A ver, yo no creo que ningún candidato en estos tiempos, nadie que quiera ganar el poder, sea una buena idea insultar a un sector de la población. No, o sea, por más opositor que sea, sí se tendría que tener, pues, un poco de ¿cómo podríamos decirlo? Un poquito de reserva. Señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo. Ahí Claudia Sheinbaum hablando en contra de los que, pues, no creo que quiera que voten por ella, o ya se dio cuenta que no van a votar bajo ninguna circunstancia por ella, lo cual uno nunca tiene que estar seguro de que ganó, ¿eh? Eso pensaba en su momento Francisco Labastida y vean la sorpresa. Guadalupe Tadei, que es al final del día la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues dio el beneplácito a todo esto. En México, a la coalición postulante y a su candidata, los invito con mucho respeto, pero con firmeza, a ceñirse al marco de la Constitución y a la observancia estricta de las reglas electorales. Es el respeto a la ley la mejor manera de convocar a la ciudadanía para que salga a votar. Por nuestra parte, tengan la confianza de contar con un árbitro electoral ciudadano e imparcial que garantizará el mandato de organizar las elecciones cumpliendo los principios rectores
de la función electoral y el más alto sentido de responsabilidad y de amor por nuestro país. Muchas gracias. Ahí Guadalupe Tadei, vamos a ver cómo va adelantando eso, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo cómo se da. Estuvo en este registro dentro del INE Gerardo Fernández Noroña, que, ¿cómo se los explico? Uno entiende, al final de cuentas, que Fernández Noroña siempre esté en contra, que no sea alguien que le guste mucho que la gente esté a favor de otra expresión que no sea Morena. Es un hombre que es muy coherente en eso, pero sus expresiones son muy parecidas, es que la estoy buscando pero no la encuentro, muy parecidas a lo que ya habíamos escuchado anteriormente del presidente y de Claudia Sheinbaum, y lo vuelvo a decir, es un error, es realmente un error el creer que esa es la manera de que se pueda convocar a que más gente vote por ti, cuando lo necesitas. Además, necesitas tener más o menos 35 millones de votos para poder tener el control de la Cámara y no perder absolutamente nada. Caso contrario, y miren que no necesariamente se me hace que lo esté haciendo muy bien, pero lleva algunos aciertos, Xochitl Gálvez. Hoy quiero celebrar la energía cívica y la fuerza ciudadana que se manifestó esta mañana en diversas ciudades de nuestro país y en otras partes del mundo. Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones. Bueno, ahí la ven. No dijo votan por mí, es obvio que está buscando eso. Y en el caso de Noroña, es obvio que busca lo contrario. Concentración que se está llevando ahorita a cabo ahí en el Zócalo. Yo respeto toda diferencia, pero ¿de qué hablan? Nosotros hemos luchado por la democracia, sufrimos fraudes electorales, fue único orador el que era árbitro, que no llegaba ni árbitro vendido, jugador del otro equipo. Es un acto en favor de Berta Xochitl Gálvez Ruiz disfrazado de un acto ciudadano. Son una pandilla de hipócritas y hay gente de buena fe ahí. Ojalá y abran los ojos porque ahí hay una manipulación feroz. Ahí tienen a Fernández Noroña descalificando. A ver, pues claro, ellos lo ven como si fuera una marcha en contra de Morena. Solo que, ¿será que en una de esas yo estoy sesgado demasiado? Pero no es la forma, sinceramente, no es la manera de atraer gente. Bueno, hay otros que lo hacen peor. Movimiento Ciudadano, bueno, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas anunciaron que hoy van a dar una sorpresa, así dicen ellas, a las 11 de la mañana. La sorpresa es que van a ser candidatas al Senado en fórmula. Alejandra Barrales y Sandra Cuevas. Ay, Dios. Es lo único que les puedo decir. Ay, Dios. No veo, sinceramente, que sea lo mejor. Al contrario. Pareciera efectivamente que estamos en uno de los peores momentos electorales. Pero si lo electoral está mal, no tienen idea ustedes lo mal que está la seguridad en el país. Ayer se encontraron 6 muertos en Tlaquepaque. En las últimas 2 semanas van 15 muertos en Tlaquepaque. ¿Qué dice el fiscal al respecto? En aquel lugar ya por parte del personal de homicidios de la Fiscalía se confirma el deceso de 6 personas. Aquí en el lugar son 6 personas, 2 mujeres, 4 hombres y hay 2 personas siendo atendidas en hospitales, una mujer también y un hombre. Las edades aquí en el lugar es una femenina de 14 años, otra femenina de 15 años, un masculino de 14, otro masculino de 15 y 2 adultos de 20 a 23 años. Las personas que están lesionadas también son adolescentes de 14 y 15 años respectivamente. Son edades preliminares que nos dan algunos familiares o conocidos que se aproximaron aquí al lugar. En el procesamiento se localizaron poco más de 10 casquillos,
hasta ahorita, por lo que nos decían los peritos, son de arma corta, al parecer calibre 380, calibre 40. Hay algunas manchas, lagos hemáticos, impactos en la zona en donde estaban las personas. Fueron localizadas prácticamente todas juntas, y la información que ya está recabando la célula del Ministerio Público con la Policía de Investigación es que estaban aparentemente conviviendo en otro lugar. Ya se está ampliando también el lugar que nos están indicando. Parece que de ese lugar salen, se vienen a este punto y aquí sufren la agresión. Estamos recabando información. Pues están recabando información, pero lo cierto es que continúa siendo Jalisco un lugar tremendo, aunque los datos por parte del gobierno de México digan otra cosa. Hoy volvieron a presentar el número de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes en la administración de López Obrador al mes de diciembre de 2023. Y bueno, el lugar en donde más homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes hay es Colima, 445. Sigue Baja California, Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Guanajuato. Guanajuato, que tanto sale, por cada 100,000 habitantes no está tan mal como Colima, de Morena, Baja California, de Morena, Chihuahua, que es del PAN, Morelos, de Morena, Zacatecas, de Morena, Guanajuato, como les decía, un gobierno panista, Sonora, de Morena, Michoacán, de Morena, Guerrero, de Morena, Quintana Roo, de Morena. La media nacional son 122 homicidios por cada 100,000 habitantes. Jalisco, de Movimiento Ciudadano, está por abajo de la media, pero está con 106 homicidios por cada 100,000 habitantes. Oaxaca, de Morena, Sinaloa, de Morena, San Luis Potosí, de Morena, Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, Tabasco, de Morena, Tamaulipas, de Morena. Bueno, ayer hubo un enfrentamiento allá en Tamaulipas entre las carreteras y están estos famosos ponchallantas que ahorita les voy a poner. La situación de inseguridad en Tamaulipas está durísima. El Estado de México, de Morena, Puebla, de Morena, Veracruz, de Morena, Nayarit, de Morena, y así nos seguimos, ¿no? Para que les digo, ¿no? Pero ahí sí está la inseguridad en el país, a todo lo que da, para que luego no nos diga que va desde la inseguridad de la calle, como esta golpiza que se viralizó, que se dio afuera del Palacio de Bellas Artes el pasado 11 de febrero. Para que luego ese que ven pateando al hombre inerte subió a redes sociales que se ufanaba de la manera en la cual lo había golpeado, nomás para que se den una pequeña idea. O los ponchallantas de Tamaulipas que les estaba platicando hace un momento. Y que tenga volumen yo adentro. Recógenlos. Están bien acomodados. Tranquilo, Beto. Espérame. Nomás para que vean en dónde estamos, ¿no? Y luego ayer en la noche, en Andares, centro comercial que ya está lleno cada fin de semana. Bueno, no cada fin de semana, pero de vez en vez tenemos este problema en Andares, que se da un problema de seguridad en donde la gente sale corriendo. Entonces ahora resulta que parecía que pasó un coche con el escape abierto. Entonces un agente de seguridad privada que se encontraba en uno de estos lugares en Andares muy lujosos, sacó su pistola, no sabía bien cómo accionarla, y entonces se le fue un disparo. Qué fácil, ¿verdad? Y la gente, bueno, el caos absoluto. Sí, es en Guadalajara. Vente armada, vente, vámonos.
No, adelante, por favor. Ándale, amor. De este lado a la derecha, al fondo a la izquierda está la salida de emergencia. Gracias. De lado de las escaleras no, por abajo. No sé, la gente simplemente empezó a correr. ¿No le han dicho nada? Dile que nos tienen en chiles. Yo no escuché balazos. Pero entraron armados. La gente saliendo por los restaurantes, no vaya a ser. Así, el país, nomás para que entendamos que pues, la gente puede salir a marchar y puede haber grilla y puede ver los distintos personajes que están muy puestos para dar declaraciones, pero ninguno ha dado al día de hoy una real estrategia de seguridad en contra de esto. Un nuevo ataque en Ensenada, pues miren mejor las imágenes y se las voy describiendo. En donde se ve efectivamente cómo salen los distintos miembros del crimen organizado, así balacera con ráfaga, 3 encapuchados, así como el de los ardillos, en una camionetita, sacan y balazo limpio en contra de elementos de seguridad. Todo esto a partir de una cámara de seguridad, salen huyendo después de repartir balazos a diestra y siniestra. Y todavía salen y continúan en la balacera para que no los persigan. Ese es el país en donde estamos viviendo. Y ese es el país que pareciera que nadie quiere ver porque pues no es lo que atrae a multitudes en una manifestación como la de ayer o la del próximo 1 de marzo. Nomás para que lo entendamos. Para terminar, antes de ir con Marco Vinicio, el fin de semana en la Esfera, en las últimas presentaciones que está teniendo YouTube en ese lugar de Las Vegas, Nevada, Bono habló sobre la muerte de Alexander Navalny, este líder opositor ruso que apareció. La esposa de Navalny esta mañana dijo que seguirá con la lucha de su marido y que fue asesinado por el gobierno de Vladimir Putin. Bono no se quedó atrás y habló al respecto. So important that Alexei Navalny chose to give his up. Apparently, Putin would never ever say his name. So I thought tonight, people who believe in freedom, we must say his name. Not just remember it, but say it. Alexei Navalny. Alexei Navalny. Alexei Navalny. Ahí YouTube recordando a un líder opositor de un gobierno totalitario asesinado en la cárcel. Un hombre que fue metido en la cárcel por estar en contra de las acciones políticas de Vladimir Putin. Tendríamos que comprender varias cosas en estos tiempos. Reporte de tráfico. Mira, Marco, la película de Jonathan Glazer que platicaba con ustedes, llamada Zona de Interés, esta extraordinaria obra. A ver, primero te voy a preguntar yo a ti, si la viste. Se estrenan muchas películas debido al Oscar en estos tiempos, ¿no? Muchas películas se estrenan porque se está acercando la entrega del premio Oscar. Y una de ellas, por supuesto, dice que si YouTube ya es parte del mobiliario de la Esfera, no, ya se van. De hecho, ya se van de la Esfera, y lo cual es una tristeza porque es un gran espectáculo. Es un gran espectáculo. Por alguna razón no está entrando Marco Vinicio. Pero, como les decía, esta película, Zona de Interés de Jonathan Glazer, es un filme en donde lo que pasa en escena, lo que está sucediendo en escena, tiene una gran importancia, por supuesto. Pero ¿saben qué es más importante? Por increíble que parezca, el audio. Lo que está sucediendo en audio deja ver todo el horror de lo que sucede en la película. La película trata de un hombre llamado, ya te acepté, Marco, Rudolf Hess, que uno comienza a ver la película y parece un documental de una familia alemana común y corriente. Si uno escucha el audio del filme, si uno escucha el audio de la película
es en donde está todo. Porque la casa que estamos viendo está exactamente al lado de Auschwitz. Y la historia de Hess es el hombre que es el administrador de Auschwitz. Y entonces el audio, lo que deja ver, pónganle atención al audio si no han visto esta película, porque es en donde se ven ciertas características de esto, porque se deja ver, pues, por supuesto, el tren que trae a los prisioneros judíos a los campos de concentración, a los campos de exterminio. Se deja, por supuesto, ver esta parte específica en donde se escuchan los disparos que se dan en esa zona. Ya, qué bueno que entraste, Marco. Se dejan muchas cosas. El audio y la diferencia de texturas en color. No la has visto, ¿verdad, Marco? No, y sí quiero verla justamente, bueno, primeramente buenos días, pero sí, Gonzalo, la verdad es que sí es una de las que tengo pendiente por ver, porque creo que va a estar muy interesante. Y sí, efectivamente, las actuaciones son tan buenas que de pronto, fíjate que la gran mayoría de la película, la gran mayoría es en plano general. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que hicieron fue crear sets, como si fueran una casa, en donde no hubiera camarógrafos y no estuviera el director, sino que incrustaron Big Brother. O sea, lo que hicieron fue poner cámaras que dejaran que fluyera la acción. Entonces, para que no se perdiera la acción, la gran parte de la película son planos generales. Y entre los actores que se encuentran, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta actriz que está nominada al Oscar por Anatomía de una caída? Ay, no recuerdo ahorita el nombre, a ver si ahorita no lo dicen por aquí. Bueno, ella es la protagonista. Ella es la protagonista, Sandra Hüller. No, Sandra Hüller es la actriz. No, sí, Sandra Hüller es la actriz, que sale tanto en Anatomía de una caída como en Zona de Interés. Es una actriz alemana que obviamente sabe inglés y sabe francés, y que salió tanto en Anatomía de una caída como en Zona de Interés. Y la actuación es brutal. Realmente brutal, Marco. Pero lo traigo a colación no por otra cosa que para regresar al tema de la marcha del día de ayer. Estamos llegando a niveles en donde por intereses políticos estamos cosificando a nuestro semejante. Miren, yo ya lo he vivido en otros estados y en otros estadios. Creo que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? La libertad es entender que la gente es distinta a ti y aceptar, no tolerar, aceptar a la gente con sus diferencias y que ellos son totalmente libres y desde esa misma libertad que tienes tú van modificando la manera en la cual tienen esa relación cotidiana con la vida. Entonces, uno tendría que comprender que cuando uno comienza a cosificar a la gente, eres chairo o fifí, eres oligarca, no eres del pueblo. Eres opositor a las reformas, no estás con el camarada, con el compañero presidente, con el líder del movimiento, como quieran verlo ustedes. Y nos está sucediendo en este país y en el mundo. Sucede en México, sucede en los Estados Unidos con el movimiento de apoyo a Donald Trump, sucede en Rusia con Vladimir Putin, sucede con el presidente Xi en China, sucede una y otra y otra y otra. Sucede con Pablo Iglesias, o sucede con Lula, o sucede con Bolsonaro, o sucede con Milei. En todos los lugares está sucediendo. Y cuando comenzamos a cosificar al otro y no a escuchar sus razones, sino a demeritarlas, sí estamos yendo a un tránsito de autoritarismo, de totalitarismo y de exterminio. Y lo vemos tan lejano, lo vemos tan poco probable, que pareciera que no estamos comprendiendo en dónde estamos. Esta mañana está brutalmente viralizado este video de gente en Tennessee con banderas nazis. No sé si lo has visto, Marco. Sí, Gonzalo. ¿No? Y me imagino que ustedes también. A ver, volvamos a comprender, y por eso es tan bueno ver Zona de Interés. Véanla. Y vean la manera en la cual se viven dos realidades en un área geográfica mínima, en donde pareciera que los que viven en esta casa de ensueño no entienden el horror que está sucediendo al lado.
Sí. Sí. Pero tienen que verla para que ustedes juzguen. Si no lo entienden, o lo entienden tan bien, que por eso lo han normalizado como parte del exterminio de aquellos que no piensan como ellos, o por mera maldad. Y esa es la parte que tendríamos que comprender. Los cientos de miles de mexicanos que salieron el día de ayer están pidiendo ser escuchados ante el avasallamiento de un discurso propagandístico. Y que tendríamos que comprender que ese discurso propagandístico termina por ser tóxico. ¿Qué pasa con los judíos, o más bien con los israelíes, que hoy en día tienen un gobierno como el de Benjamín Netanyahu, un gobierno ineficiente, que ya habría desaparecido si no hubiera habido los ataques de Hamas en octubre del año pasado? Y que hoy ven cómo Netanyahu está exterminando a una parte de la población palestina, ya no por el pretexto de Hamas, o utiliza el pretexto para seguir con la sevicia, y lo normalizan. ¿Están en lo correcto o están en lo incorrecto? De la misma manera que viene esta parte en donde las enormes manifestaciones que piden el genocidio en Gaza pareciera que están muy lejanas de entender que hay una parte de la ecuación que se llama Hamas que también tendría que tener su enjuiciamiento por crímenes de guerra, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo, y acabas de dar creo que en el clavo, porque justamente cuando se cosifica al otro es cuando perdemos la empatía, perdemos esa parte de humanista y lo volvemos en un tema de este tipo. Fíjate, Gonzalo, digo, eso no lo sabes, más para como acotación, yo soy, me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, no para nada, yo no me gustan los combates ni nada, ni mucho menos, pero la verdad, bueno, tiene que ver con que mi papá y vengo de familia de militares, y sí tengo muchos libros y muchas cosas que tienen que ver con eso de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad, Gonzalo, eso sí pasó, inclusive cuántas veces a final de la guerra tuvieron que llevar a los pobladores de algunas regiones del campo de concentración cercanos, porque los pobladores ni siquiera sabían que lo que estaba allí, muchos de ellos no sabían que eran campos de concentración o de exterminio como tal. Y eso es lo que tendríamos que comprender. O sea, la ignorancia no termina por ser esa historia de ojos que no ven, corazón que no siente. No, a ver, la ignorancia no es una válvula de escape o un escape clause para quienes apoyan a un gobierno autoritario totalitario. Los rusos hoy en día tendrían que entender que Vladimir Putin asesinó a un líder opositor por el mero hecho de ser vocal y decir cosas en contra del gobierno de Putin, ¿no? Los norteamericanos que están a favor de Donald Trump tendrían que entender que el presidente Trump en el 2020 intentó sabotear la democracia para quedarse, cuando él sabía perfectamente que había perdido la elección. Puede estar muy mal la situación con Biden, lo cual es falso. En realidad la economía norteamericana está en un buen momento, tiene altos niveles de inflación a partir de la impresión de billetes que han inundado tratando de con eso aumentar el consumo de los norteamericanos, ¿cierto? Pero está infinitamente mejor de como estaba con Trump. Pero no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de mecanismos que tienen que ver con lo que sientes y no con lo que es, que terminan por cegarte. Y eso es lo que tendríamos como ciudadanos que estar alerta siempre. Sí, siempre en las elecciones y en la política, como en el fútbol o como en tus gustos musicales o como en el consumo de cultura. Siempre hay algo más allá del raciocinio que tiene que ver con la emoción. Porque somos seres emocionales. Si fuéramos nada más seres racionales, muy probablemente nunca hubiéramos conocido el amor y la raza humana hubiera desaparecido. Así. Pero somos seres muy emocionales y a partir de la emoción es como llegan estos líderes a tratar de manipular el raciocinio. Es ahí en donde tenemos que poner un alto y decir, ¿lo que me están diciendo es cierto o está buscando su beneficio personal? Y veríamos la forma en la cual buscan su beneficio personal. Y son todo tipo de líderes, políticos, intelectuales, musicales, desde el más sencillo que puede ser el voceador, que va gritando para que le compres el periódico, hasta el más complejo, que es el líder político de un movimiento o un presidente. Y es ahí en donde ese balance entre lo racional y lo emocional siempre fallamos, Marco. Sí, efectivamente, y es lamentable porque
Sí, es cierto, somos muy emocionales, pero eso en ocasiones no debemos perder la parte objetiva, que muchas veces fallamos y también nos hace perder empatía con los demás, porque pensamos que si no piensan igual que nosotros, están en contra de nosotros, y no es así. En una de esas tiene que ver mucho con un mecanismo de defensa, y ya para dejarte dar el resumen, porque pareciera que lo que queremos es pertenecer a algo, y en tiempos de redes sociales, en donde es mucho más fácil pertenecer a partir del odio, o de, pues sí, a partir del odio, porque tienes esa convivencia, cosa que en redes como Facebook o como Twitter, porque en una red como Instagram es muy difícil tener esa convivencia a partir de ese reflejo de una vida que puede ser la real o puede tener cierto tipo de matices o de tintes. Entonces, como en Twitter es mucho más fácil destruir que proponer, entonces encuentras cómo incrustarte entre ese grupo a partir de la destrucción de un discurso o de una obra o de una idea, cuando tendría que ser lo contrario. Pero no lo hemos reaccionado y no lo hemos reflexionado como sociedad. Y creo que eso ya es muy tarde para hacerlo. Vas con el tráfico, Marco. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la área metropolitana esta mañana. Hay una fuga de agua en prolongación Mariano Otero en su cruce con Francisco Madero. Tengan precaución al pasar por la zona. Un percance entre particulares en avenida Admiral y avenida Concepción. Otro más en prolongación Federalismo en su cruce con calle Independencia. En avenida Guadalupe y Periférico más temprano un percance. Igual en avenida Unión y Lerdo de Tejada, esto de norte a sur. Los vehículos ya están siendo retirados de la zona, pero mucho tráfico en esta área. Además, una volcadura en prolongación López Mateos a la altura del fraccionamiento Buenavista en Tlajomulco de Zúñiga. Y unos metros más atrás, un motociclista también derrapó y ya está siendo atendido por servicios de emergencia. Otro percance en avenida Prolongación Juan de la Barrera en su cruce con avenida de las Rosas en Tlaquepaque. Semáforos que no funcionan esta mañana, avenida Javier Mina y calle D, avenida Cruz del Sur y Tabachines de sur a norte para quienes van de la zona de las Águilas, tómenlo en consideración. En avenida Concepción y Boulevard Colón, otro percance, otro semáforo que no funciona, igual que en avenida Cruz del Sur y el cruce con López de Legazpi, hace rato estaban fallando o estaban funcionando de forma intermitente. En Obreros de Cananea y Abraham Mendoza, otro semáforo que no funciona, igual que en Juan de Dios, Robledo y San José. Además, en la calle Madero y Donato Guerra tampoco están funcionando los semáforos. Vialidades complicadas a la circulación, aparte de las que ya comenté, avenida Cruz del Sur de Patria López de Legazpi, calzada Independencia en su cruce con Circunvalación, avenida Revolución en su cruce con Río Nilo, y en la zona de la Glorieta de lo Normal también mucho tráfico, ahí donde se cruza Ávila Camacho y Alcalde. Tómenlo en cuenta, lo que esta mañana del lunes en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos. Muy bien, pues gracias, Marco, yo es lo único que te puedo decir. Espero que sea una buena semana, aunque yo creo que va a ser una semana muy movida. Sí, efectivamente va a ser una semana muy movida, Gonzalo. También te deseo lo mejor para ti y para todos los que están aquí. Y otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Gracias, Marco Vinicio, ya para que terminar este programa. Es que estoy viendo a Guillermo Villarreal. Pásenle, por favor, a Guillermo Villarreal este video para que entendamos cómo era el país antes del 78 y cómo quieren que sea a partir de ya. Bueno, a partir de que pasen las reformas, que eso todavía no es seguro, aunque no es imposible. El Evangelio del Día. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos los ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y cuándo fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo que cuando hiciste a uno de estos hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él responderá: en verdad os digo que cuando dejaste de hacer esto en uno de mis más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Irán estos en castigo eterno y los justos a una vida eterna. Esta es palabra de Dios.
Real Radio, the station of the cat. Vámonos. Gracias por haber estado esta mañana en este programa. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Regresamos a las 8:30 del día de mañana. Esto se llama Pop 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 is Idols. Por supuesto, quédense en esta estación llamada Real. Ford on Ford, joy on joy.